Bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a explicaros una cosa que he aprendido con Joe Dispenza y David Hawkins con el paso del tiempo. Soy Pablo Martínez, llevo emprendiendo un puñado de años y literalmente con una programación y un inconsciente y subconsciente lleno de orgullo, lleno de miedo y emprendiendo desde solo querer dinero, solo quererme validarme con el dinero, solo querer demostrar que ganando dinero y trabajando y siendo el mejor y que la gente me vea bien, pues sentirme válido. Y emprendí empezando así, leyéndome y devorando libros literalmente para agrandar el ego de la información, pero nunca tomando acción, ¿sabes? Y por eso acabé emprendiendo, leyendo libros de desarrollo personal, acabando fumando un paquete al día, saliendo de fiesta, bebiendo y viviendo la absoluta vanidad de que tienes que demostrar y tienes que hacer que la gente te vea bien para tú poder sentir, bueno, esa satisfacción, ¿no? Como no me podía dar el amor dentro, tenía que buscarlo fuera. Que quiero compartiros una cosa que, aparte de todos mis hábitos y todo mi cambio físico y mental, dado que me he ido desarrollando, estoy emprendiendo. Para mí, mis dos mentores a nivel doctores muy tochos, aparte de Mario López, que fue la persona que me dijo y me ayudó a hacer clic y tomar acción. A medida que he ido pasando el tiempo, este mundo me ha apasionado, el mundo de las emociones, el mundo de la mente y literalmente conocerte a tu yo superior. Todos trabajamos con nuestro yo inferior, que es el ego, que es la supervivencia. Al final trabajamos con las emociones de recuerdos pasados, de traumas pasados, y desde ahí entramos en un prisma y vemos la vida pues como creemos que es, ¿no? Y como creemos que es, lo creamos la vida con percepciones, con creencias, con limitaciones, con pensamientos y con formas de ver el trabajo, la vida y personas y situaciones de una forma determinada. Literalmente hemos tenido un pasado. Y nosotros tenemos recuerdos que nos anclan pensamientos, emociones, sentimientos. Entonces, si hemos vivido experiencias duras o traumas de que, no sé, se han metido con nosotros o nos hemos sentido inferiores o nos hemos sentido muy mal, literalmente lo que tenemos son sentimientos y pensamientos anclados al pasado, ¿vale? Y esto es muy bien lo que explica Joe Dispenza. Si somos personas que les ha sucedido eso y no hemos sanado el conflicto, no recontextualizamos y no soltamos, en el inconsciente tenemos memorizada una sensación, porque imagínate tú sufrir en el pasado un abuso sexual, Cuando tú lo sufres y a medida que te vas haciendo mayor, tú vas teniendo pensamientos y sentimientos muy negativos. Tienes campos atractores y vibras a un nivel de conciencia, de culpa, con emociones negativas. A mí me ha pasado. Entonces, si tú no lo sanas, y os hablo de un abuso sexual, en mi caso, por ejemplo, habiéndose metido conmigo personas, o reírse, o sentirte menospreciado, o literalmente no sentirte válido, queriendo buscar la aprobación de los demás. Entonces tú, una vez que tienes esto en el pasado y tú no lo consigues sanar, tú empiezas a pensar y a sentir de una determinada manera. Entonces, los campos atractores, que son los sentimientos que tienes anclados a esos recuerdos, tú no los sanas y tú vives con eso y creas una vida a partir de eso, creas como unas limitaciones y para ti la vida es una forma de pensar determinada, limitada a eso que te sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, cuando tú eres mayor, tú no piensas y sientes y creas una vida. A nivel consciente, tú quieres ser feliz, tú quieres emprender, tú quieres generar dinero, tú quieres atraer trabajo, quieres tener una pareja, quieres ser abundante, pero por tu pasado, esos sentimientos quedan memorizados en el cuerpo. Y esto es muy importante porque esos sentimientos, ¿qué son? Sensaciones corporales. Es decir, tú cuando te pasa algo, que tienes pánico escénico porque todos los de tu clase se están riendo de ti, o tu padre te dice que no puedes hacer esto, automáticamente a lo mejor tu corazón se acelera, se te seca la boca, empiezas a sentirte mal. Esas sensaciones corporales, eso en última instancia es lo que etiquetamos como sentimiento y decimos, en conjunto es una emoción de miedo, de culpa, de vergüenza, ¿no? Esto es lo que memoriza el cuerpo. Entonces, con el paso del tiempo, cuando nos vamos haciendo mayor, resulta que en nuestro día a día explotan campos energéticos y despiertan. ¿Por qué? Porque tenemos anclajes a un recuerdo.
Estamos viviendo en el pasado. Literalmente, estás tú en tu día a día y de repente sientes miedo. Pero ese miedo, esa sensación corporal, te va a hacer, y esto es lo que muy bien explica Joe Dispenza, te va a hacer pensar a raíz de cómo te sientes. La gente a nivel consciente quiere tomar decisiones, quiere tomar nuevos hábitos, quiere ser feliz, pero a nivel inconsciente, estás anclado al pasado y no te das cuenta y no lo sabes. Entonces despiertan campos energéticos de miedo. Entonces, cuando sientes miedo, piensas a raíz de cómo te sientes. Y esto es un bucle, porque entonces tú sientes miedo, atraviesas el miedo, piensas en miedo, no voy a poder, no voy a hacerlo, no voy a tal. Entonces, ¿qué creas? Realidad de miedo, creas esas situaciones, es decir, te sientes miedo, crees en el miedo, piensas en miedo y creas situaciones limitadas, es decir, no voy, joder, esto no va a salir porque yo qué hago diciendo, qué hago hablando, si yo total, no, mi mensaje o mi palabra, o yo no podría hacer esto. Eso viene de tu pasado. Entonces, ¿qué experiencia creas? Literalmente eso, dejar de grabar, dejar de buscar el trabajo, quieres emprender algo y siempre estás con, ¡guau, voy a hacerlo! A mí me pasaba con mis amigos, nos tiramos los cabrones a lo mejor toda la vida, o vamos a crear este negocio, hacemos esta marca, yo creaba el logotipo, el diseño web, hacíamos todo, pero ninguno pasaba a la acción, todo el mundo teníamos ese miedo, y eso es a nivel inconsciente. Y claro, cuando no tienes ese desarrollo dices, joder, no actuamos, y al final después en nuestro día a día jugábamos todos, siempre quedábamos, jugábamos, bebíamos, y es como, vivíamos en la ilusión, crearemos el negocio, viviremos, y es como ninguno teníamos cojones de hacer lo que había que hacer. Entonces esto es buenísimo, esto de Joe Dispenza, tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad es cómo piensas y cómo te sientes. Pero ¿qué pasa? Que ninguno piensa y siente, la mayoría sentimos, pero ¿qué sentimos? Campos atractores de nuestro pasado. Entonces, si yo siento miedo de un recuerdo de cuando era pequeño y siento vergüenza y siento culpa y desde ahí creo mi vida, entonces estoy diciendo que estoy sintiendo culpa y vergüenza y a raíz de cómo me siento estoy pensando y creo. A raíz de cómo pienso, entonces estoy creando literalmente más pasado. Esto es lo que explica Joe Dispenza y es la hostia. Porque si lo entiendes, esto es lo que yo quería enseñaros. Esto es lo que a mí me ha cambiado literalmente la vida, a pegar un clic mental y literalmente en vuestro día a día, cuando trabajáis y cuando hacéis todo, no nos damos cuenta y nuestro inconsciente se manifiesta en nuestras sensaciones corporales. Por eso cuando meditamos y tenemos quietud y estamos con nuestra mente en calma, el inconsciente se manifiesta con picores o con espasmos musculares. Literalmente, yo cuando estoy meditando intento concentrarme, es como que me empieza a picar ahora de repente todo el cuerpo y ese es el inconsciente. Y si tú te pones a rascarte, tu inconsciente te está manejando. Es decir, la manera de tú ser consciente de tu inconsciente, y esto es lo que explica Joe Dispenza, es la clave, es lo que te va a cambiar la vida. Porque literalmente lo que nos maneja y lo que nos hace tener miedo y tener culpa y vergüenza y pensar a través de eso y crear nuestra realidad, pero conscientemente frustrarnos porque queremos ser felices y no nos salen las cosas, es que no somos conscientes de nuestro inconsciente. Cuando seamos conscientes de nuestros patrones, pensamientos inconscientes, donde ponemos atención, ponemos la energía. Y cuando sabemos algo, podemos cambiarlo. Cuando ahora nos damos cuenta de nuestras sensaciones corporales, que es nuestro inconsciente, de nuestra aceleración de corazón, de nuestro miedo y nuestro pánico que se despierta, en ese consciente podemos ser conscientes de wow, ahora voy a pensar con miedo, ahora voy a tener pánico. Y si tú eres consciente de esta sensación corporal, si haces la práctica de obsesionadamente en tu día a día centrarte en tu respiración, en tu aceleración de corazón, si sientes tu corazón y tú te das el poder, el permiso y el amor de, y esto hazlo por favor, la práctica de centrarte en tu sensación corporal, en cómo respiras, te darás cuenta que a medida del día, conforme escuches cosas, veas cosas y estímulos, se te van a despertar campos atractores de miedo, de frustración, de cualquier cosa, pero todo esto es pasado, todo esto son recuerdos, todo esto son emociones y sentimientos del pasado que tú no supiste entregarte y aceptarlas, que las tienes aún dentro porque las reprimiste
haciendo otras cosas, yéndote de fiesta, frustrando, culpando a los demás, proyectando con las personas, siento culpa y culpo, y la culpa la escondo dentro de mí, así. Pero cuando tú empiezas a ser consciente de tu inconsciente y ves las sensaciones corporales, te das cuenta que esto es a lo que siempre has temido. Esto es a lo que siempre has temido. Y por esto es donde me dio clic David Hawkins y Joe Dispenza. En que si tú eres consciente de tus sensaciones corporales, y esto más de David Hawkins, puedes entender, literalmente, que como te sientes, te está haciendo pensar de una determinada manera. Y si tú no eres consciente, esa determinada manera que te hace pensar, te lleva a actuar y a tomar decisiones. Son comportamientos. Y en última instancia, creas una nueva experiencia. Esa nueva experiencia, creas una nueva emoción. Entonces, esa emoción que estás creando, simplemente es una expansión de esa emoción del pasado, de tu niñez. Y esa emoción te lleva a volver a pensar de una determinada manera, que es como pensabas y llevas pensando toda tu vida. Y te das cuenta que tu vida está yendo otra vez en bucle. Yo estoy quitándome miedos. Yo estoy actuando, estoy avanzando en mi vida, estoy bajando de peso, estoy haciendo cosas que jamás pensé que iba a poder hacer, que es hacer vídeos, dar mi punto de vista y tomar un nuevo rumbo en mi vida. Porque fui consciente de mi inconsciente. Empecé a cambiar, empecé a ver mi nivel de conciencia. Y aquí es donde yo quiero meter a David Hawkins, que para mí ha sido lo último que me ha ayudado a despegar más, y es la técnica de dejar ir, de soltar. Porque si Joe Dispenza bien te explica que literalmente nuestra personalidad, como pensamos y sentimos, crea nuestra realidad personal, el pensamiento lleva a actuar y tomar decisiones que te llevan a comportamientos que crean experiencias y trabajas, creas una nueva emoción, que esa emoción te lleva otra vez a pensar, nos damos cuenta que sentimos a raíz de cómo pensamos. Pero para poder dejar de sentirnos así, tenemos que ir a nuestro nivel subconsciente, estar inconsciente, subconsciente y consciente. Nosotros a nivel consciente queremos cambiar y queremos ser felices, es en el ahora, el joder, quiero ganar dinero, quiero ser feliz, quiero estar motivado, ya. Pero es que el subconsciente es una programación de percepciones, pensamientos, creencias, que es como un tren a todo volumen y es como una programa que ya se ejecuta, Entonces, en ese programa, en esos archivos en los que se ejecutan sentimientos, que es el inconsciente, que es lo más profundo de nosotros, que no somos conscientes. Y esos sentimientos, que son sensaciones corporales, por eso os pido por favor que la gente se dé cuenta de su respiración. Ya veréis como cuando veáis a alguien que os gusta, os digan una cosa y ya antes de que os digan penséis que puede ser un problema, ya veréis como vuestra aceleración de corazón y vuestra forma de sentiros es distinta. Y si sois conscientes de esto, hackeáis a vuestro puto cuerpo, porque entonces vais a saber que ya estáis en miedo, que ya estáis en culpa, o que ya estáis siendo, no estáis siendo vosotros. La supervivencia y el ego se están apoderando. Entonces ya vais a pensar y sentir de una forma pequeña, de una forma con miedo. Y lo único que vais a crear es más miedo y más pasado. Entonces, es buenísimo esto, y a mí la verdad que me ha encantado, porque si tú lo metes todo esto, este nivel de conocimiento y de desarrollo, esto sí que es desarrollo personal, porque literalmente estamos yendo a perdonarnos, a entregarnos, a ver nuestras emociones pasadas, a ver nuestras sensaciones corporales, a literalmente, si sentimos culpabilidad y sentimos vergüenza y demás, a entregarnos y querernos como somos. Esto sí que es desarrollo personal, esto es saber de nosotros, no tener información de tal para hacerte más guay. Si tú sabes esto y literalmente lo acompañas de ser una persona totalmente disciplinada, que entrena todos los días, que se da amor, que se quiere, que todos los días nutre su cabeza, nutre su cuerpo, se despierta a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, entrena, bro, lo rompes. Pero lo rompes a nivel de sentirte la hostia, de sentirte completo. Porque la gente lo que hace es hábitos, pero no se desarrolla para conocerse, comprenderse, entenderse y perdonarse. Y entregar toda la culpa y vergüenza que tiene en su vida por sus traumas pasados. Así que, para mí, literalmente, al final de este vídeo quería hacer un agradecimiento
a Mario López, que fue la persona que cuando yo había venido de cripto, de emprender, de mucho desarrollo personal y de pegarme la buena hostia y de endeudarme y de estar en 100 y pico kilos y de estar en vergüenza y en culpa, fue la persona que me dio un clic mental, es el que me despertó ese gigante que llevaba dentro, en el que empecé a actuar, en el que empecé a mover la locomotora. Y después de todo eso, de conseguir junto a él convertirme en el hombre que no se abandona y sobre todo que quiere conocerse y aprenderse y ver dentro de él, empecé a conocer a Joe Dispenza y David Hawkins, que para mí estos doctores son una eminencia y literalmente te enseñan a comprenderte, a quererte, a amarte, a saber que lo único que estás creando en tu vida es más pasado, porque lo último que tú en tu día a día, cuando te despiertas, sientes tienes emociones memorizadas en tu cuerpo que te hacen pensar a raíz de cómo te sientes, entonces literalmente estás creando más pasado. Y lo que te explica él literalmente es que si tú sabes notar este inconsciente y sobre todo ver las emociones que tienes y desanclarte de ellas, puedes literalmente abrir un mapa del futuro y crear una nueva personalidad, empezar a pensar, a sentirte con amor. Y sobre todo David Hawkins a todo este tipo de emociones que Joe Dispenza en cierta parte te da a entender que están creando más pasado y por eso sigues en círculos. David Hawkins te da la llave de la entrega, del dejar ir, de todas esas emociones, entregarte y dejar de tenerlas, porque intentas aceptarte y dejas de reprimir. Para mí este dúo, o sea, es lo que literalmente a mí me ha hecho cambiar y obsesionadamente escucharlos al día, cada uno, horas y horas. Me tira como 4 o 5 meses leyendo, escuchando a Joe Dispenza obsesionadamente, a lo mejor más de 5 o 6 horas al día, en vídeos, tomando apuntes, tu personalidad crea tu realidad, cómo piensas, cómo sientes. Es que me apasiona. Y por última instancia empecé a conocer a David Hawkins, los niveles de conciencia ya los conocía de Joe Dispenza y al final están haciendo crear la persona que soy a día de hoy. O sea, literalmente he evolucionado, he cambiado mi personalidad, no soy la misma persona. Soy el Pablo de antes, me refiero, el niño interior, recuerdas realmente quién eres. Esto es una frase de Jorge Carrasco que me encanta, porque vuelves a tu esencia y empiezas a entenderte muchos patrones y por qué realmente has sido así. Esa vanidad que explicaba al principio del vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y os quiero.